Gloria a Dios. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan hoy a nuestro Zoom de pastores. Y en esta hora nos acompaña nuestra pastora Consuelo Barrón, Bendiciones. Pastor Isaac Bendiciones, hermanos. y Pastor Eric. Hola, bendiciones. Y en esta hora queremos tratar el tema del crecimiento dentro de la vida cristiana. Y tenemos algunas preguntas que entre nosotros los pastores vamos a estar desarrollando y platicando. Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias y a son de nuestras experiencias vamos a estar mirando, platicando, conversando este tema del crecimiento, el desarrollo del cristiano dentro y fuera de la iglesia como persona. Y la primera pregunta sería, Pastor Eric, ¿qué cosas son las que afectan en el crecimiento del cristiano? ¿Qué cosas son las que afectan el crecimiento del cristiano? Lo primero que se me viene a mi mente son siempre cosas prácticas en mi vida. Así es como Dios me habla. Pienso en mis niños. Si no les doy de comer bien, no crecen. Cada año, cada cuantos meses tienen un reviso con el doctor, especialmente cuando son infantes. Y las preguntas que te hacen es qué tan seguido come, cómo está durmiendo, y luego tienen metas de desarrollo. Ya está hablando, ya está moviéndose de esta manera, ya puede rodar, cosas así, ya se sienta solito. Entonces, cosas que pueden afectar el desarrollo. ¿Cómo se aplica eso en el cristianismo? Estoy pensando en la malnutrición, cómo la malnutrición en la palabra de Dios. Como nosotros como creyentes es nuestra responsabilidad alimentarnos. Ahora, como líderes, como pastores, dedicamos tiempo en oración, oramos por los miembros, preparamos un mensaje, un sermón, y nos toca dar esa palabra los domingos, pero esos son los domingos, esos son los miércoles. ¿Qué hacemos entre semana? Y ahí es donde viene la responsabilidad, creo ya personal, de un devocional, de estar en la palabra de Dios. Venir a la iglesia no quiere decir que eres buen cristiano tampoco, pero venimos para congregarnos, para crecer espiritualmente. Estoy pensando en cuando los israelitas hacían el esfuerzo de ir al templo del Señor y traer su sacrificio. Estamos tomando un tiempo y dedicándolo a Dios. ¿Qué es lo que impide el crecimiento? Creo que falta de nutrición, pero viene de dos maneras. Nosotros como líderes lo damos, pero también como miembros debemos de comer. Yo puedo tener me acuerdo cuando le daba a tratar de comer camote a mis niñas y al principio y los como que si es el avión, no, a ver, abre la boquita y viene el avión, y entonces, pero si ellos no abren la boca y no lo reciben y no lo consumen, pues no están comiendo, no se están nutriciendo. Podemos dar la palabra, tenemos estos devocionales, está pan diario, pero nos toca a nosotros comer, alimentar la palabra de Dios. Algo que he aprendido, un ejemplo que todos los pastores aquí han puesto enfrente de mí es el devocional, el tiempo de oración con Dios. Y de ahí es donde empieza todo y de ahí viene la madurez. Creo que a veces el desánimo, los problemas, los retos de la vida pueden traer cierto desánimo y a veces como que no impide el crecimiento. Dicen los que saben, los que estudian medicina, que del crecimiento, que cuando hay mucho estrés en la vida de un niño impide el crecimiento y lo pueden hasta medir en los huesos y en los músculos, y eso se me hace muy interesante. Entonces, pero ese es ¿cómo otro atacamos tema, el que ese es estrés? otro tema que vamos a tratar, que es interesante, pastor. Pero fíjate lo que dice el de Colosenses capítulo 1:28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de alimentar a la iglesia. Nosotros como pastor, el apóstol Pablo dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, o sea, la amonestación, la predicación de la palabra y enseñando a todo hombre en sabiduría.
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La responsabilidad de nosotros como siervos del Señor, y cada pastor sé y quiere darle la mejor comida a su congregación, pero también, como dice el pastor Eric, hay que saber abrir la boca, pero también hay momentos en que a los bebés se les da de comer con la cuchara, pero hay momentos en que la naturaleza misma del crecimiento del tiempo nos da a entender que la persona tiene que crecer y empezar a comer solos. Yo me acuerdo cuando le dije a mi esposa Consuelo, ella me dijo, Ignacio, nuestro hijo empezó a comer solo, empezó a agarrar la cuchara y empezó a comer y desde ahí ya nunca le hemos vuelto a dar de cucharita en la boca, o sea, no se puede. Entonces, Pastor Isaac, tú en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir de este tema? Ok, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han ministrado y solamente quiero ofrecer otra perspectiva y para mejor entender es Mateo 15, 10 y 11. Es Jesús hablando y dice, y amando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Si Jesús dice esto, tenemos que poner atención. Y luego dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, esto es algo que puede afectar nuestro caminar. Por ejemplo, vamos a decir, Pastor Ignacio es mi pastor, yo soy una oveja y solamente estoy escuchando la palabra de Dios, la enseñanza, los consejos que Él me da. Entonces, yo tengo que entender que Dios lo ha puesto como mi pastor. Entonces, es para mi beneficio agarrar la misma visión que Dios ha puesto en él. Entonces, bastante lo que tiene que ver este versículo es cómo respondemos, cómo reaccionamos y cómo estamos hablando. No es lo que entra lo que contamina, sino cómo reacciono, cómo yo voy a hablar de mi iglesia, de mi pastor, de los líderes, porque si yo comienzo a hablar mal de mi pastor o de ovejas o tener una actitud pesimista, entonces yo mismo me voy a contaminar, yo mismo, mi corazón se va a poner duro, se va a contaminar y lo peor de esto es que voy a contaminar a otros. Y en veces es una caída lenta que no nos damos cuenta cómo llegamos ahí, pero tarde que temprano le damos lugar al enemigo y estamos en un lugar bien oscuro y ahí es donde tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados y restaurarnos, pero no necesariamente lo que entra dentro de nosotros, sino lo que sale de la boca. Es el poder que está en la lengua de vida y muerte, en la lengua, un pequeño miembro que dice que la palabra es que puede encender todo un bosque. Entonces, ¿qué está saliendo de tu boca? ¿Qué estás confesando? ¿Estás edificando o estás destruyendo? Entonces, estos son excelentes temas que queremos animarlo a usted y para que nos edifiquemos el uno al otro. Entonces, Pastor Isaac, ¿el crecimiento es afectado por el pecado? ¿Por una mala alimentación? Que el pecado y la mala alimentación y la falta, como dice el pastor Eric, y una falta de alimentación personal, un devocional diario, una conexión con el Señor, produce que no haya un desarrollo sano en el cristiano. Entonces, ¿qué afecta el no desarrollarse sanamente? Pastora Consuelo, ¿qué nos puedes decir acerca del tema? Bueno, añadiendo lo que ya los pastores mencionaban, creo que cada ser humano somos pecadores. Cada uno de nosotros no podemos decir, oh, yo soy un santo, yo soy un perfecto, yo no cometo pecado, yo no cometo errores. Al contrario, pero es muy diferente como la palabra del Señor nos dice en Primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, creo que el pecado es algo que afecta el crecimiento de un cristiano. Cuando, como yo les acabo de mencionar, todos pecamos de alguna manera u otra, pero vamos delante del Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón, el Señor nos perdona, siempre va a estar ahí para perdonarnos,
pero algo muy diferente o que nos lleva a estancarnos como personas, como cristianos, es el practicar el pecado, ¿no? Este versículo que acabo de leer es un poquito fuerte, pero es algo que realmente tenemos que verlo y es algo que ya mencionaron cada uno de ustedes. El pecado, creo, pastor, que es algo que puede afectar el crecimiento de un cristiano. Cierto, es fundamental. Eh, Porque cuando hay pecado en las vidas, cuando quiere practicar el pecado, se para el crecimiento. Como dicen los estudios físicos en el ser humano, los huesos determinan cuándo dejó de crecer. O sea, la gente crece cuando es sana. La gente deja de crecer cuando no hay sanidad. Una iglesia crece a son de la sanidad emocional, espiritual, económica, sobre todo espiritual. Crece la persona. Entonces, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, una de las formas de crecer es no pecar. Una de las formas de crecer es alimentarnos. Una de las formas, como dijo el pastor Eric, una forma es alimentarnos, cuidarnos. Otra de las formas de crecer es procesar bien lo que comemos y declarar lo que comemos, porque como dice el pastor Isaac, mi crecimiento está acorde con mi fe y lo que yo creo y también declaro y vivo. Pero lo que obstaculiza el crecimiento va a ser el pecado, el practicar el pecado, el no salir de cuestiones o de cosas, no tomar decisiones sabias. También el no involucrarse produce que no crezcamos. Pero la segunda pregunta sería, ¿qué cosas desaniman al corazón de un creyente? Porque el desánimo hace que la gente deje de crecer. Pero ¿qué ocasiona el desánimo al corazón del creyente, Pastor Eric? ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, pensando en eso, me recuerdo en Juan 15, 15:5. Uh-huh. sí, donde Jesús habla acerca de que Él es la viña, Él es la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de él, nada podemos hacer. Eso es lo que dijo Jesús. Continuamos, Pastor Eric. Exactamente. Entonces estoy pensando, ¿de qué te estás alimentando? Creo que uno de los temas que hemos tomado tiempo en cubrir en nuestros devocionales es qué es lo que estamos escuchando, las noticias o la palabra de Dios. En medio de una pandemia hay mucha información que nos están presentando y hay gente que conozco que me han dicho, ¿has escuchado esto de la virus, esto y aquello? Y siempre mi pregunta es, ¿de dónde lo escuchaste? Y la mayoría de las veces la respuesta que escucho es Facebook. Y déjate digo de una vez, la mayoría de la información en Facebook no puedes decir es 100% correcta. Yo puedo establecer una website y de día a noche ya soy un noticiero, pero ¿qué credenciales? O sea, a lo que llevo es a qué estás conectado, qué te está alimentando, o es Jesús o es el mundo. A un niño, si no se alimenta bien, si no está comiendo lo adecuado, va a crecer, pero de la manera no apropiada. Le va a dañar el crecimiento, el desarrollo mental, a los músculos, movimiento y cosas así. Como vemos, la nutrición es muy importante. ¿Qué es lo que puede afectar en nuestro crecimiento de nuestro corazón? Que a la Biblia nos dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y cómo vamos a guardar ese corazón? Con la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios, la armadura de Dios nos protege y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde nos dice cada parte de la armadura de Dios y una de esas es el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. Dios nos da protección y también nos da la manera de pelear las cosas que vienen contra nosotros. Entonces, ¿qué impide el crecimiento? O sea, ¿qué es lo que afecta el corazón? ¿Qué va a impedir que crezcamos? ¿A qué estás conectado? ¿Qué estás alimentando? ¿A qué le estás dando tu oído? ¿A qué estás prestando tus ojos? ¿Qué estás permitiendo que entre a tu corazón? Y ahí, pues... El desánimo, entonces, radica en hay varias áreas, pero una de ellas es cuando escuchamos. ¿Qué es lo que escuchamos y qué alimenta nuestro corazón? Nos puede producir ánimo o nos puede producir desánimo. Pero ¿qué desanima también al creyente, Pastor Isaac?
Jesucristo mismo dice en los evangelios, hay una escritura que nos dice, y hablándole a los discípulos, les dijo que cada día va a haber oportunidad para ser ofendido, ser maltratado, pero para contraatacar esos pensamientos, esos ataques del enemigo, San Mateo 5, 10 al 12, en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Recuérdese, nosotros somos gente que nos paramos firme por la justicia. Dice, pues de ellos es el reino de los cielos. Y luego sigue un versículo más. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Entonces, hemos estado hablando de todo esto y no debemos de ser creyentes que nos desanimamos fácilmente, que nos ofenden fácilmente. Entonces, ¿qué es la llave? Exactamente lo que hemos estado ministrando, en específico Pastor Eric, tocante la nutrición. Si yo me alimento de la palabra de Dios, yo voy a estar sano y saludable y fuerte. Y como decía la pastora Consuelo, nosotros somos pecadores por naturaleza. Necesitamos de Dios. Tenemos que estar conectados a la vid verdadera. Entonces, si yo he tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, conozco de su amor, conozco de su perdón, de su gracia, entonces el Espíritu Santo que mora en vosotros no nos va a permitir ser ofendidos. Vamos a perdonar y no vamos a ser inconmovibles, porque sabemos, como dice Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Son espíritus que están en los aires, en las regiones celestes. Tenemos que poder percibir quién es el enemigo, es Satanás. Entonces, ¿cómo contraatacamos? Con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, y una arma más poderosa que tenemos, una de las más poderosas, es el amor de Cristo. Cierto. Me recuerda mucho Mateo 6:14 cuando dice el Señor Jesucristo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. De hecho, hemos creído que la ofensa es algo que podemos tomar como cristianos, pero en realidad la ofensa llega a ser un pecado como cristianos, porque el no saber perdonar las ofensas de los demás te constituye a ti una persona que no puede recibir perdón de parte de Dios. Es lo irónico, ¿no? Entonces, algo que afecta el crecimiento del corazón o desanima el corazón del creyente son las ofensas. Y las ofensas pueden venir a través de chismes, puede venir a través de un malentendido, puede venir a través de muchísimas cosas, pero la ofensa en realidad para el cristiano no debe de existir en el sentido porque es un contaminante. Pero Pastora Consuelo, ¿qué nos puedes decir acerca del tema de que estamos tratando? ¿Qué miras tú, aparte de lo que hemos dicho? Bueno, tú acabas de mencionar algo, una palabra muy clave. Creo que el chisme es algo que desanima a cualquier cristiano. En cualquier iglesia que uno va y pues uno lo que menos quiere ni verse involucrado en chismes, ni entrar en esas situaciones, ¿no? Esto yo creo que es algo que desanima a los cristianos. Y yo voy a Santiago 3:5, que dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, el escritor Santiago nos está hablando de que la lengua es un miembro que, aunque es pequeño, es algo muy que tenemos que tener cuidado, porque si nosotros caemos como cristianos en los chismes de que el dime, el direte, el que yo dije, que él dijo, que el llevar, el traer, es algo muy peligroso, y que esto no permite que haya crecimiento en las iglesias o en los cristianos. El versículo 9 también ahí mismo en Santiago dice que con nuestra lengua podemos bendecir al Dios y Padre, y con ella podemos maldecir a los hombres.
y estos están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, con la lengua, así como yo puedo bendecir con mi lengua, así también de esta manera, si no uso bien mi lengua, según Santiago, podemos dañar a las personas, o con nuestra lengua podemos bendecir ya sea a Dios o a las personas, las cuales, como dice Santiago, están hechas, creadas a la imagen y semejanza del Señor. Entonces yo creo que es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, que la feligresía tiene que tener cuidado en no caer en este tipo de situaciones, porque es algo que estorba, es algo que no deja crecer a su vida o deja crecer a los que están a su alrededor. Entonces podemos decir que las cosas que desaniman al corazón de un creyente, igual es el pecado. El pecado te puede desanimar a ti y puede desanimar a otros. Podemos decir que la falta de un buen alimento y de comer alimento malo, ahí es donde entra el chisme, ahí es donde entra las malas interpretaciones de algo, la ofensa. La ofensa debe de ser algo que no aceptemos nunca. La ofensa es un pecado, de hecho, porque desde el momento que aceptas la ofensa y la tomas, ya te comiste una manzana podrida que te va a afectar y no te va a dar desarrollo ni crecimiento. Entonces, lo que desanima son las decepciones, son las malas interpretaciones, somos nosotros mismos, pero en realidad tenemos que valorar que nada ni nadie te debe desanimar porque dependes de Dios. Pastora Consuelo. Algo que, volviendo a lo del chisme, algo que yo siempre les he enseñado a la gente, y máxime cuando son nuevos, me gusta decirles, usted tiene la autoridad de parte de Dios, de que si alguien viene con un chisme, ponga un alto. Alguien viene y le dice, no, fíjate que, por ejemplo, que el pastor hizo esto, que el pastor hizo aquello, y ya empieza un chisme, ¿no? Entonces yo les he enseñado, hey, póngale un alto a esa persona. Usted tiene la autoridad de parte de Dios y de parte de sus pastores de poner un alto si alguien viene con un mal comentario, que es un chisme, y usted puede frenar a esa persona. Entonces, es algo muy importante que los miembros tienen que saber y aprender, de que si alguien viene con ese tipo de situaciones, con ese tipo de pláticas, de chismes, usted tiene la autoridad de parte de Dios, la autoridad de parte de sus pastores de frenar a esa persona y decirle, hey, tranquila, y encauzarla bien a la palabra del Señor, llevarlo a lo que la Biblia dice. Es que cuando cuando platicamos entre los creyentes, debemos de edificarnos, debemos de bendecirnos. Claro. Y si tú tienes algo contra alguien, díselo personalmente. Pero el chisme se vuelve cuando no estás tú envuelto en esa situación, cuando tú vistes algo y no sabes lo que vistes, y vas y lo cuentas a terceras personas, añadiéndole o quitándole o ni sabiendo lo que está sucediendo, y ahí provocas algo que nadie dijo, nadie supo cómo estuvo, y realmente son cosas que no nos competen. Así es que, ¿qué es el chisme? ¿Qué es la verdad? La verdad es esta. La verdad es que si yo tengo algo contra alguien me ha ofendido a mí, yo no se lo voy a contar a terceras o cuartas personas. Yo voy con la persona porque queremos solucionar el problema. El chisme lo que hace es agrandar problemas y descubre. Un verdadero amigo no descubre a su amigo, sino que ahora no estamos hablando de encubrir, estamos hablando de no entremeterse en situaciones que yo no tengo autoridad, por lo tanto yo no tengo responsabilidad. Ese es un problema que tenemos en nuestras sociedades, porque yo tengo que ser responsable de lo que tengo autoridad, y lo que tengo autoridad soy responsable. Algo bien que dijo el pastor Isaac me gustó, es que no es lo que comes, sino lo que sale. Ahí produce una bendición de crecimiento, de bendición a los creyentes, cuando lo que saca de nosotros es la bendición de Dios. Porque, como dice la pastora Consuelo también, Santiago habla que la lengua es un pequeño miembro, pero oye, poderoso, y con un pequeño fuego, un pequeño chispa, se puede encender un fuego donde no había. Entonces, la tercera pregunta que tengo es, ¿qué te han hecho en el pasado? O al cristiano en general, o a los ejemplos que podemos poner, ¿qué te han hecho en el pasado que pudieran cerrar tu corazón? Es decir, el corazón del creyente, ¿cómo puede ser afectado? ¿Qué cosas están cerrando el corazón de un creyente hacia Dios, hacia el ministerio, o para dar tiempo, dar dinero, o darse en compromiso a la obra del Señor? ¿Qué son las cosas que podemos decir, Pastor Eric? ¿Qué cosas
pudieran afectar o han afectado al creyente, o algo que te quiso afectar a en tu cristianismo. ¿Qué cosas quisieron afectar que tú dijiste, esto me va a afectar y esto no? O cosas que tú has visto como pastor que afectan al creyente hoy en día. Muy buena pregunta. Y de hecho estaba meditando acerca del corazón mientras estaban hablando. Y creo que siempre en nuestro caminar con Dios, llegamos en puntos donde en inglés se dice a fork in the road. Estás Sí, caminando y se abre el camino y tienes dos opciones, o te vas por acá o te vas por allá. La ofensa es una y tienes la opción de ofenderte y decir, oh, voy a guardar esto, me ofendieron, me lastimaron y guardarlo, y eso se hace en amargura. Y luego eso te afecta, hasta en los huesos te afecta. O puedes decir, ok, voy a tomar, en inglés se dice the high road, voy a elegir lo que dice la Biblia, como dijo Jesús, hay que perdonar 60 veces por 7, 70 veces 7, ¿no? Voy a perdonar, lo vamos a cubrir en amor y vamos a seguir adelante. Am, Creo que, bueno, personalmente, en las veces donde he sentido más miedo en el crecimiento, es cuando Dios está abriendo mi corazón y me está enseñando, Eric, tienes este problema, tienes esta inseguridad y vamos a tratar con ella. Y esos son tiempos donde digo, ok, wow, eso es algo fuerte. Y, ok, va a doler, pero Dios lo está haciendo y vamos a caminar. Una de esas es, yo crecí sin mi papá, las cosas así pues se desarrollaron y con eso pues vienen retos, inseguridades que ni siquiera yo sabía que tenía y no me di cuenta hasta que Dios dijo, te amo tanto que te voy a enfrentar en esto y sanarlo para que tú puedas ser buen padre y crezcas en lo que yo quiero llevarte. Y eso fue difícil. No me gustó, no me gusta. Todavía estoy creciendo en eso, pero entiendo de que Dios hace eso no por castigarme o porque yo estoy desformado o estoy algo mal en mí, pero me estás llevando a mi potencial completo, porque Él dice, en ti hay potencial muy grande y lo voy a sacar porque te amo, no porque dice, estás tan mal que te tengo que arreglar. O sea, es dos maneras de ver la moneda, ¿no? Puedes decir, ay, qué veo, me siento, qué veo, me voy y ofenderme, pero al contrario, lo veo. Dios me ama tanto que tomó tiempo de abrir mi corazón en los lugares donde yo no dejo que nadie entre y decirme, Eric, hay que tratar con esto. Ese es el Dios que servimos. Eso es lo que nos lleva al crecimiento. Y creo que ha habido muchas veces en mi vida, tanto como pastor y también creciendo en el discipulado, donde uno puede decir, hasta aquí llegué. Pero que me lleva a mi segundo punto. A veces lo que puede desilusionar a una persona en su crecimiento es cuando pones tus ojos, tus esperanzas en el hombre y no en Dios. Uno no puede idolizar al pastor, a los líderes a las Idolatrizar, grandes. sí, idolatrizar. Sí, gracias, eso. Este, pero uno tiene que seguir a Dios porque el hombre va a fallar. El hombre, como acabamos de decir, nosotros somos pecadores, vamos a hacer un error, pero vamos con Dios. Pedimos perdón y pedimos gracia para no volver a hacerlo de nuevo, pero de que vamos a fallar, pero el que nunca falla es Dios. El que Cierto. nunca nos va a desilusionar es Él, el que siempre nos va a enfrentar en las cosas más guardadas en nuestro corazón porque nos quiere sanar y quiere que crezamos, es Él, aunque es difícil, pero Él lo hace por amor y eso es lo que estaba pensando. Me gustó la pregunta porque ya Ya la por traías. ahí iba mi mente. ¿Qué Gracias. te han hecho en el pasado, Pastor Isaac, que pudieran cerrar tu corazón? ¿O el creyente, qué le estás mirando? la mera verdad, pastor. Am, yo no tengo algo personal que agregar. Sí tenía pensamientos, pero lo que Pastor Eric mencionó ahorita está tan poderoso que siento la unción de Dios. Y voy a usar esto como un ejemplo, que lo que el Pastor Eric compartió es algo muy íntimo, es algo muy difícil que ha pasado y confiesa que todavía está siendo procesado. Pero aquí podemos mirar cómo Dios puede tomar aún lo más difícil, aún lo que el enemigo quiso hacer para destruirnos y transformarlo
en un testimonio ungido. Y yo ahorita, como les digo, siento la presencia de Dios fuerte y no hay nada más que yo pueda agregar. Yo admiro bastante a Pastor Eric. Como le digo, siento la presencia de Dios y esto es un ejemplo vivo Amén. de la grandeza de Dios. Pastora Consuelo. Bueno, yo creo que me identifico con el pastor Eric. Yo también vengo de un hogar disfuncional. Creo que aquí habemos dos twins, pastor Eric y yo, y luego ustedes dos que vienen de una cuna cristiana. Pero algo que el Señor me traía ahorita mientras que hablaba el pastor Eric, me llevó a Job 19:28, que dice de la siguiente manera, dice, más debieras decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Muchas de las veces lo que nosotros sentimos, porque lo que ya pasamos de niños, de no tener un padre, de no tener una figura paternal, el enemigo lo toma y lo toma para dañarnos, como decía el pastor Eric, para querer acosarnos, para querer estar ahí apuntándonos siempre. Somos el blanco del enemigo, ¿no? Pero muchas de las veces me doy cuenta que la raíz o las raíces que han crecido a veces todavía están en la persona, en el cristiano. No hemos realmente perdonado, no hemos realmente salido de eso. El pastor decía algo muy interesante, estamos en el proceso, está en el proceso. Bueno, cada quien, aquí podríamos entrar en otro tema de los temperamentos, ¿no? Obviamente que yo soy diferente de temperamento al pastor Eric. Yo soy muy valedora, pastor, y mucha gente me conoce y la gente que me conoce sabe cómo soy valedora, soy como... ¿Pero qué significa eso en términos prácticos? Cuando dices valedora, significa que no te da importancia en la algo opinión de los que demás, ¿no? pasó En ese o sentido estamos eso hablando. iba a Ya. definirlo, iba a Sí, definirlo. claro. Soy valedora en el sentido de que sí fui dañada, de que sí me dolió, por ejemplo, lo que mi papá hizo al dejar a la familia, pero al punto que voy a decir es valedora, o sea, no le he tomado la importancia, durante estos años lo perdoné y se fue eso de mí. Sí, no sé si me estoy explicando. Entonces, lo que el enemigo siempre quiere es venir a atacarnos, recordemos que el enemigo nos odia, entonces siempre va a querer atacarnos y nosotros como cristianos tenemos que aprender a sacar esas raíces, perdonando, obviamente, pidiendo perdón cuando también nos toca pedir perdón, pero no dejarle cabida al enemigo porque realmente a veces la raíz todavía está ahí, esa raíz ahí en el corazón de las personas y esto creo que cuando el cristiano no permite que Dios sane totalmente nuestra vida, el enemigo puede tomar ventaja y a veces se encuentra todavía ahí la raíz, entonces hay que buscarla, si lo pudiéramos así como ponerlo como ejemplo, hay que poner una lupa y buscar qué hay en nosotros, ¿no? El salmista también dijo una ocasión, creo que es el Salmo 119, no recuerdo bien el versículo, pero dice, cuando el salmista está orando y dice, perdona mis pecados y líbrame de los que me son ocultos. Entonces, muchas ocasiones nosotros como cristianos, como personas, hablamos con Dios y le decimos, Señor, perdóname, pero hay veces que hay pecados que están ocultos que nosotros no conocemos y que necesitamos nosotros orar de esa manera y decirle, Señor, perdona mis pecados, pero todavía aún de los ocultos, líbrame, ayúdame, perdóname, porque no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no permitamos que el enemigo quiera venir y querer meter basura en nuestras mentes de pecado, de chismes, de desilusiones, de raíces de amargura, sino que tenemos nosotros el poder de parte del Señor y la autoridad de parte del Señor de reprender cualquier cosa que el enemigo quiera poner y poder salir adelante, salir victoriosos. Y cuando yo decía soy valedora, o sea, no me he encajonado todos estos años diciendo, ay, Señor, mi papá, ay, Señor, mira que no lo he conocido, mira que no lo he visto, mira que no. O sea, yo sé que la vida sigue adelante y es lo que ahí enfrente hay que seguir para adelante y es lo que he hecho en estos años. Pero vuelvo a recalcar, yo soy diferente de temperamento, soy fuerte de carácter y a mí yo puedo decir, bueno, tú me conoces, pastor, ya tenemos 25 años casi de conocernos, pastor Ignacio, y pues no sé, no sé, he salido adelante. Entonces, podemos decir que podemos tener muchos argumentos para decir, me han decepcionado, me han metido en chismes,
y cualquier cosa, cantidad de cosas, he pecado, han pecado contra mí, me han hecho injusticias, cualquier cosa que nos puede presentar la vida puede cerrar nuestro corazón. O sea, cualquier cosa puede cerrar nuestro corazón, pero depende de nosotros la decisión. Ahí es donde dice el pastor Eric, Dios trata con mi vida a nivel personal y Dios me muestra que tengo que salir adelante. La pastora Consuelo nos dice que la raíz del asunto, Job dice esto, la raíz del asunto se halla en mí, que realmente lo negativo se puede poner positivo, que la maldición que nos quieran tirar nos puede colocar en una posición de bendición, que la ofensa la podemos canalizar con el poder del perdón y de crecer, porque realmente los desafíos son esas pruebas que nos llevan a crecer. Si pasas el primer examen, asciendes. Sigues el siguiente examen, asciendes. Parte del crecimiento son los exámenes de la vida, pero en Cristo primero te ponen en el examen y luego después te enseñan. Porque en lo secular de la vida cotidiana es, primero nos enseñan y luego viene el examen. En Dios es primero el examen, por eso nos pasan cosas y decimos, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me pasa esto en mi corazón? ¿Por qué tienen contradicciones en mi vida? ¿Por qué este chisme? ¿Por qué me metieron en esta situación? Porque tienes el examen antes de la enseñanza. Y la enseñanza es que cuando tu corazón decide por el bien, decide por bendecir, decide por lo de Dios, tú ya pasaste el examen, porque lo que radica dentro del examen no es tu conocimiento, sino es tu corazón, que Dios te da la bendición de salir adelante. Pastor Eric, querías decir algo más y con esto terminamos. A lo que decía acerca de Dios puede tomar algo malo y hacerlo algo bueno. Eso en mi vida fue cierto, aunque como decía, mi papá no estuvo por circunstancias y todo eso, pero ahí fue la entrada de cómo Dios llegó a mi vida y me tocó, y cuando me tocó por ahí, me tocó, o sea, ya no iba a regresar. Esa fue la puerta para mi salvación y ha sido parte de lo que Dios ha usado para continuar a hablarme y ministrarme. Y sí es cierto, es lo que estaba pensando, el testimonio de la pastora, el mío es similar pero diferente. Se pueden ver los dos lados de la moneda, Claro. pero bien o mal, Dios usó esos dos testimonios para alcanzarnos. La pastora tuvo la oportunidad de llevar a su papá a los pies del Señor. O sea, un círculo se cerró. Lo mismo en mi vida. Dios estableció la relación con mi papá, somos buenos amigos, nos llevamos bien. Yo lo puedo ver a los ojos y decirle te amo, pero lo que quería decir es, fue mucho tiempo, pero fue la entrada a mi vida de cómo Dios me alcanzó. Y algo que Él me dijo, terminando la preparatoria, me dijo, tú no eres una estadística. Y eso es algo que me habían dicho yo en la escuela, que vengo de un hogar quebrado, esto y esto, aquello, y que las estadísticas en Estados Unidos es aquello. Y Dios me habló muy claramente y me dijo, tú no eres una estadística, tú eres un campeón. Eso fue lo que me dijo. Y cuando me dijo eso, al primero no lo entendía. Y con el tiempo dije, sí es cierto, la diferencia en mi vida es Dios y Él me ha hecho un campeón. Lo que el mundo dijo, eres una víctima de algo, Dios me dijo, no, yo te voy a sacar adelante y vas a ver mi poder en tu vida. Y eso es lo que... Y a eso se le llama crecimiento, porque realmente el crecimiento es salir de un lugar y ir procesándonos. Algunos van rápido, otros lentos, otros... Y realmente eso nadie lo mide, ¿eh? Porque la madurez no es medible nada más que en Dios. O sea, es obvio que somos muy superficiales porque el ser humano juzga lo que ve, pero la realidad es que la profundidad del cristianismo y del carácter está dentro de nosotros. Y voy a terminar con esto porque se nos ha ido el tiempo impresionantemente y no sé si quieras añadir algo, Pastor Isaac, o decir algo. Sí, nomás quiero decir, quiero predicar 1 hora. No, Ay, pues, ay, ay. no, solamente quiero decir que parte de mi testimonio es saliendo de la droga, de los vicios de alcohol, y lo que me ayudó ahí, como Dios me alcanzó, fue a través de mi hija, cuando yo supe que su mamá estaba embarazada. Entonces yo ponía mi mirada en eso, y es lo que me ayudó a venir a los pies de Cristo. Y con esto termino, Pastor, porque ya hablamos tocante nutrición y se me están antojando los tacos. Cierto. Pero termino con esto, con esa ilustración de yo hablaba de mi hija, pero dice la palabra de Dios, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo. No te vas a desanimar. Jesucristo está en la barca.
somos más que vencedores. Cierto. Termino entonces con el texto de Filipenses 1:6. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Creo que Jesús está procesándonos de maneras distintas, de maneras diferentes uno y otros, pero Dios nos está procesando. Seamos personas procesadas por Dios, seamos personas que crezcamos, y el crecimiento es sazón de nuestras decisiones, el crecimiento es sazón, es a la par de el compromiso que tengamos personalmente con Dios, y nunca dejaremos de crecer si ponemos los ojos en Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Y si hay muchos problemas alrededor, yo tengo que poner mi mirada en el Señor Jesús y seguir creciendo, tener intimidad con el Señor, perdonar, pedir perdón y seguir saliendo de las ofensas y de mi misma situación del pasado. Hay que traerla todo a los pies de Cristo, y ahí solo hay crecimiento en el Señor. Seamos sanos, seamos bendecidos, y una vez más, gracias a todos los que nos escuchan. Que Dios les bendiga, y gracias, pastores, por esta linda conversación que tuvimos en esta hora. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.